Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Bienvenidos a esta nueva guía visual. Hoy vamos a desentrañar un tema que es honestamente fascinante y súper relevante. Cómo identificar y sobre todo, cómo romper esos cercos espirituales que de repente asfixian nuestra vida. Muchas veces andamos operando bajo un peso invisible, sintiendo que simplemente no damos más, que los recursos internos se agotaron y ni siquiera entendemos por qué. Así que para este análisis vamos a usar un evento histórico asombroso. La antigua ciudad de Samaria. Lo usaremos como un mapa para entender nuestras propias batallas internas. Vamos a darle. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero veremos de qué se trata este cerco de aislamiento. Luego pasaremos a las 4 señales de sequedad, las verdaderas consecuencias de ese hambre y haremos un inventario interior muy práctico. Para cerrar, vamos a contrastar el modo de supervivencia frente a la fe profunda, para dar pasos concretos hoy mismo. Empecemos con el punto número 1, el cerco de aislamiento. A ver, la historia antigua está llena de batallas épicas, y las ruinas de Samaria son literalmente la metáfora perfecta de nuestras luchas modernas. Imagínense esto. Cuando el rey de Siria decidió atacar la ciudad, no usó flechas de fuego ni derribó las murallas a la fuerza. ¡Qué va! Su estrategia fue muchísimo más sutil y la verdad mucho más cruel. Simplemente rodeó la ciudad y se sentó a esperar. Cortó todas las rutas de suministro y bloqueó cualquier camino de esperanza. Y esto ilustra exactamente cómo operan los ataques a nivel espiritual. Casi nunca empiezan con una gran crisis visible, ¿verdad? Empiezan con un cerco silencioso. Poco a poco, las cosas que nos dan vida se van cerrando y nos dejan sobreviviendo con unas reservas que, seamos sinceros, no van a durar para siempre. Y esto nos lleva a una frase que de verdad captura toda la esencia del problema. El enemigo de nuestra alma no necesita derribar nuestras murallas. Le basta con aislarnos. Piensen en eso un segundo. Cuando llegamos a convencernos de que no necesitamos a nadie, de que podemos sobrevivir en total soledad o de que pedir ayuda es una muestra de debilidad, bueno, la mitad de la batalla ya la perdimos ahí mismo. El aislamiento no es casualidad, es una estrategia fríamente calculada para provocarnos hambre. Pasemos al punto 2. 4 señales de sequedad interior. El verdadero peligro de estas señales es que aparecen de forma tan imperceptible que ni nos damos cuenta. El punto clave aquí es saber identificarlas a tiempo. Primero está el aislamiento progresivo. Es cuando dejamos de buscar espacios de comunidad y de repente nos sobran las excusas para evitar a los demás. Segundo, la sequedad interior. Esas prácticas de fe o de oración que antes nos llenaban, ahora se sienten como una rutina vacía, sin chispa. Tercero, la sustitución de fuentes. Aquí es cuando empezamos a buscar cualquier cosa para llenar ese vacío. Y finalmente, el paso más peligroso de todos, la normalización del vacío. Es ese momento donde simplemente aceptamos que vivir con hambre constante es nuestra nueva normalidad. Y miren, cuando ese pozo verdadero se seca, ocurre una sustitución automática. Es súper común empezar a buscar consuelo en distracciones tóxicas. Hablamos de entretenimiento excesivo, compras compulsivas o usar las redes sociales como si fueran anestesia para no sentir. Pero ojo, reconocer esto y decir, espera, esto no está bien, no es para sentir culpa, para nada. De hecho, es el primer gran acto de resistencia. Es literalmente el primer ladrillo que logramos quitar de ese muro invisible que nos tiene rodeados. Y esto nos lleva a la sección 3. Consecuencias del hambre espiritual. Pero bueno, ¿qué pasa si no rompemos este cerco a tiempo? Aquí llegamos a un detalle histórico que es asombroso y, la verdad, bastante escalofriante. En esa Samaria sitiada de la que hablábamos, la gente llegó a pagar 80 piezas de plata por una cabeza de asno. Para ponerlo en perspectiva, el asno era considerado un animal impuro que en tiempos normales jamás se comería, y además, un ser humano como esclavo costaba apenas 30 piezas de plata. Imagínense, la desesperación distorsiona por completo nuestra percepción del valor. Llevando esto a nuestra vida diaria, significa que las almas hambrientas empiezan a valorar contenidos vacíos y relaciones súper tóxicas como si fueran tesoros invaluables, pagando un precio altísimo con su propia paz mental. Y la cosa empeora. Los textos históricos mencionan que no solo pagaban fortunas por cosas impuras, sino hasta por desechos. Vendían estiércol de paloma a precios absurdos. Hoy en día, preferir conformarnos con migajas digitales o una espiritualidad súper vaga es muy cómodo, porque no exige nada de nosotros. Pero seamos claros, es como comer estiércol, no te quita el hambre, solo la disfraza por un rato. El gran contraste aquí es el alimento verdadero.
esa comunión genuina que requiere que vayamos a la fuente correcta, buscando una transformación real, de fondo. Y todo esto, como se imaginarán, desata un ciclo trágico. Funciona así. El aislamiento espiritual nos lleva directo al hambre interior. Esa hambre nos empuja a una búsqueda desesperada por tratar de encontrar satisfacción en las personas que nos rodean, lo que al final termina destruyendo nuestras relaciones más valiosas. Es un círculo vicioso perfecto que nos deja, adivinaron, todavía más aislados que al principio. A este comportamiento destructivo podemos llamarlo canibalismo emocional. Y ojo, esto no surge porque la gente sea mala por naturaleza, surge del hambre. Se nota clarísimo en 4 conductas. La crítica destructiva constante solo para sentir superioridad, la manipulación emocional por el miedo a perder el control, esa envidia secreta cuando vemos el éxito de otros, y el abandono punitivo, que es básicamente usar la ley del hielo y alejarnos para castigar al otro. Al final del día, las personas heridas terminan hiriendo a otras, tratando de exprimir de las relaciones humanas algo que esas relaciones simplemente no pueden dar. Lo que nos lleva al punto número 4. Inventario de hambre interior. Para poder salir de este ciclo tan destructivo, necesitamos un buen diagnóstico. No se puede curar un dolor que no hemos identificado, ¿cierto? Así que la pregunta central aquí, y quiero que la piensen bien, es ¿qué estamos consumiendo hoy que hace 5 años jamás habríamos aceptado? Es una pregunta que exige una honestidad brutal de nuestra parte. Pero ojo, cero juicios. Nos obliga a mirar de frente todos esos pequeños compromisos y hábitos que fuimos aceptando poquito a poquito por estar operando desde la desesperación de esa hambre. Este diagnóstico nos ayuda a armar un plan de acción real evaluando 4 áreas críticas: el entretenimiento, las relaciones, las emociones y la espiritualidad. Cuando nos sentamos a responder honestamente qué estamos consumiendo versus qué deberíamos estar consumiendo, la realidad sale a la luz. A lo mejor nos damos cuenta de que estamos metiéndonos horas de contenido vacío en lugar de descansar de verdad, o que estamos tragando amargura en lugar de gratitud. Poner las cartas sobre la mesa es absolutamente el paso más importante para empezar a sanar. Pasemos a la sección 5. Supervivencia contra fe. Una vez que hacemos ese diagnóstico, empezamos a notar 2 formas súper distintas de enfrentar la vida. Por fuera, 2 personas pueden verse igualitas, pero por dentro están viviendo en mundos opuestos. Tomemos la oración, por ejemplo. Quien está en modo supervivencia solo se comunica a nivel espiritual como si fuera un SOS de emergencia. Viven apagando incendios. Por el contrario, vivir en modo fe significa tener una conversación regular, de esas que no le tienen miedo al silencio, porque encuentran una paz tremenda ahí mismo. Pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de aprender y crecer espiritualmente. En modo supervivencia, agarramos un texto o un consejo rápido solo como un parche para tapar el problema de hoy. Es un uso totalmente utilitario. Pero en modo fe, buscamos aprender porque tenemos un hambre genuina. Lo hacemos con el propósito profundo de conectar y conocer verdaderamente al Creador, y no solo para quitarnos una incomodidad del momento. Y donde este contraste se vuelve súper evidente es en cómo tratamos a los demás. Operar en supervivencia significa que vemos a las personas como simples piezas de rompecabezas para llenar nuestros vacíos, y en cuanto dejan de darnos lo que queremos, nos alejamos. Pero operar en fe, eso cambia toda la dirección de nuestra energía. Ahí buscamos dar con generosidad, construir una comunidad real, auténtica, incluso cuando eso requiere mucho esfuerzo y nos saca de nuestra zona de confort. Finalmente, veamos cómo reaccionamos cuando las cosas se ponen difíciles. La supervivencia dispara el pánico, nos da una ansiedad que nos paraliza y nos entra esta urgencia por culpar a medio mundo por cómo nos sentimos. En el otro lado, la fe no tapa el dolor fingiendo que no existe. Permite un dolor honesto, sí, pero siempre acompañado de confianza. Es esa actitud valiente de plantarse y decir, ¿saben qué? No entiendo para nada esta tormenta, pero confío. Y por último, llegamos a la sección 6, transición a la fe hoy. Ahora, si a lo largo de este análisis se dieron cuenta de que han estado viviendo en pura supervivencia, respiren profundo. Esto no es una condena, es solo un diagnóstico. Y fíjense en este contraste maravilloso. La historia de Samaria no terminó ahí en la miseria. Justo en el momento más oscuro llegó una promesa increíble. Donde hoy ven suciedad y hambre extrema, mañana va a haber harina y un banquete espectacular. Y lo más loco es que el cambio ocurrió literalmente de la noche a la mañana.
no por mérito de la gente, sino por pura gracia. El ejército enemigo huyó en pánico y dejó atrás campamentos llenos de comida y riquezas. Esto nos demuestra una verdad gigante. La restauración total siempre está a una sola decisión de distancia. Entonces, para apropiarnos de esa promesa, tenemos 4 pasos bien claros y accionables. Primero, reconocer el hambre. Ya basta de normalizar la supervivencia. Segundo, clamar con honestidad. Hay que hablar desde el fondo del corazón y dejar las frases de cajón. Tercero, levantarse y caminar hacia lo desconocido. Entender que lo que necesitamos está hacia adelante, no mirando atrás. Y cuarto, prepararse para recibir la abundancia. Estar listos para sentarse y participar activamente en un banquete que de verdad tiene propósito. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Oigan, no importa cuántos años haya durado ese cerco invisible, ni cuánta comida chatarra espiritual hayamos consumido tratando de llenarnos. La posibilidad de renovarnos está completamente intacta hoy. Así que la gran pregunta que les dejo es esta: ¿vamos a seguir pagando un precio carísimo en el mercado de la soledad y el aislamiento? ¿O vamos a dar el paso hoy mismo para sentarnos a la gran mesa y vivir una fe de verdad? La decisión es toda nuestra. Mil gracias por acompañarnos en esta guía y nos vemos en la próxima.